que mi pluma recuerde a los que vinieron antes, que mi canto lleve lágrimas, no solo arte vibrante, que defienda los himnos hermosos en mi generación, aunque la mayoría marche en la convención. Wright no fue estrella, fue siervo fiel, y la belleza que veía era el canto desde el cielo, y yo no dejaré que ese legado muera mientras exista verdad. Mi pluma aún espera. Oh, qué hermosos himnos se oyen en el cielo. Proclaman: Cristo es Rey. Quizá el escenario ya ha cambiado, pero el cielo aún espera ser adorado. Quizá el escenario ya ha cambiado, pero el cielo aún espera ser adorado. Este himno aún resuena lo que muchos olvidaron. Fue inspirado en un poema de Isaac Watts en 1709 y tomó melodía definitiva con George Bernard más de 100 años después. La cruz, que era vergüenza, se volvió canción de salvación. Pero hoy, la cruz fue sacada del centro. Cantan de bendiciones, de victoria, pero olvidaron el único mensaje que salva. Si yo amo el mensaje de la cruz, hasta morir lo voy a proclamar. llevaré yo también mi cruz. Hasta por una corona trocar. Isaac Watts escribió en el siglo XVIII con dolor y verdad, en un tiempo en que la cruz era vergüenza, no identidad. Cuando miro la cruz, mi orgullo muere allí. Eso fue lo que él dijo, y aún sigue así. George Bernard en 1913 dio melodía al poema que todavía resiste. El mensaje de la cruz no era tema bonito, era peso, renuncia en confrontación escrito. Mientras hoy cantan de conquista y dirección, ellos cantaban de muerte y sumisión. La cruz era el centro, el altar, el camino. Hoy quedó como escenario en un estudio fino, pero esta canción aún sangra, aún llama, aunque me lego de quien canta con el alma. Y yo prefiero cantarla solo en el suelo que subir a un escenario sin ser sincero. Sí, yo amo, pero no la fama ni la luz, el único mensaje que libera la cruz. mientras cantan promesas que pronto se irán. Yo canto al madero que vino a salvar. Sí, yo amo, Y proclamo sin cesar, aunque el mundo no lo quiera escuchar. la cruz todavía habla, más fuerte que el son, y solo ella transforma de adentro al don. Hoy todo es sobre conquista y celebración, pero nadie quiere cantar de rendición. ¿Dónde está la música que habla del cordero colgado? ¿Dónde el canto que anuncia la sangre derramado? Huyen de la cruz porque confronta el orgullo. Ella grita: nada eres sin el hijo. Rompe vanidad, arranca maquillaje, expone el pecado y quita el camuflaje. La generación actual quiere gloria sin renuncia, unción sin obediencia, poder sin penitencia. Pero no existe evangelio sin Gólgota, ni nueva vida sin sepultura pronta. La cruz no es concepto, es camino estrecho. Esclavo es vergüenza, justicia en el pecho. Y quien no la carga no puede cantar, porque canto sin cruz es solo disfrazar. Ellos transformaron la cruz en logotipo, pero sigue siendo madero con sangre y propósito. No adorna el escenario, consume el altar. Y quien ama el mensaje de la cruz no puede dejar de proclamar. Sí, yo amo, Pero no la fama ni la luz, el único mensaje que libera la cruz. mientras cantan promesas que pronto se irán. Yo canto al madero que vino a salvar. Sí, yo amo, Y proclamo sin cesar, aunque el mundo no lo quiera escuchar. la cruz todavía habla, más fuerte que el son, y solo ella transforma de adentro al don. Si mi letra no lleva la cruz, que muera. Si mi rima no muestra el camino, que se quiebra. Porque todo lo que no exalte al cordero es ruido bonito, pero sin aroma sincero. Que cada beat que elija cargue predicación, que cada verso que suelte sea rendición. No quiero corona sin cargar el madero, no quiero el premio con otro sendero. El mensaje de la cruz aún cura y levanta, aún dice al perdido: el cielo te alcanza. Y si el mundo la rechaza,
rechaza no voy a callar, hasta morir la voy a proclamar. Llevaré yo también mi cruz, hasta por una corona trocar. Borraron la cruz del canto moderno, pero sigue siendo el único mensaje que salva. Y yo no voy a dejar de cantar. Buenos días, ¿cómo están todos? Ahí comenzamos. Estábamos desde temprano pasando música. Ahí estamos conectados en TikTok y en página Facebook hoy, ¿eh? Estamos en página Facebook. Vamos al devocional de la mañana con Rodrigo Reaño del Castillo. El escritor Don Gosen cuenta la siguiente historia. Dice que un joven descubrió una vez una veta de oro en lo alto de una montaña. Dice que necesitaba poder para explotarla y también necesitaba dinero. Además, necesitaba saber cómo podría explotar esa veta de oro. Dice que él luchó mucho, trabajó, pero fracasó. Una noche en que se hallaba descansando después de un día de trabajo arduo, ya se encontraba fatigado y dice que se dijo a sí mismo: estoy comenzando a comprender cuál es el problema. Estoy empezando a entender por qué no puedo progresar en esta situación. Yo sé que hay oro allí, pero no puedo sacarlo. Lo cierto es que no sé nada de esta roca. No sé nada de geología, ni tampoco nada de minería, pero sé que allí hay oro. Así que voy a ir a la ciudad y voy a averiguar lo que me interesa saber. Así que se levantó, fue a la ciudad y habló con el jefe del departamento de minería de la universidad local y le planteó su caso honesta y llanamente a aquel experto. El profesor llamó entonces a un ingeniero de minas, a quien el joven le contó toda la historia. El ingeniero se puso de acuerdo para ir con él a ver la veta de oro y darle un consejo después de verificar los resultados de los experimentos. Los dos hombres se demoraron una semana para llegar al sitio donde estaba el oro. Después que el ingeniero hubo explorado la montaña y tuvo la certeza mediante los experimentos que realizó que definitivamente allí sí había oro, le dijo a aquel joven: mire, hay millones de dólares en oro aquí, pero le va a costar un dineral poder sacarlo. Usted tiene dos alternativas, ya sea organizar una compañía por acciones a fin de conseguir suficiente dinero para explotar la mina, o bien puede vender esta propiedad. ¿Cuál de las dos alternativas le parece mejor? El joven sin vacilar le contestó: voy a explotar la mina. Ese joven pasó un año preparándose, estudiando, entregándose por completo a ese propósito. Estuvo persistiendo y persistiendo hasta que llegó el momento cuando todo estuvo listo, cuando tenía todo el conocimiento que necesitaba, empezó a trabajar y la veta resultó ser exactamente como el ingeniero de minas le había dicho. A los pocos años, ese joven ya era millonario. Esta historia es una parábola moderna. Aquel joven descubrió que allí existía algo de gran valor, pero no sabía cómo alcanzarlo, no sabía cómo explotarlo, no sabía cómo hacer suyas las riquezas que estaban en ese lugar. Luego se enfrentó con el dilema de tener que tomar una determinación: o explotaba la mina o la vendía. Su decisión de explotar la mina, de quedarse allí, fue lo que realmente importó. Tomó una decisión, estaba determinado a cumplirla, pero esto requería estudiar, esto exigía dedicación y esto exigía sacrificio. Muchas de las cosas que no estamos obligados a pagar. Y esto fue lo que se puso a hacer aquel joven: a estudiar, a dedicarse y aún a sacrificarse. Al final de ese periodo de preparación, el joven cosechó esa recompensa por todo el tiempo que había pasado preparándose. Mire, exactamente esto es lo que ocurre cuando usted y yo le damos a Dios el lugar que Él debe ocupar en nuestra vida. Hay muchas promesas de Dios para nosotros, pero como no las conocemos, entonces no las tomamos. Por eso es importante descubrirlas. ¿Y cómo las descubrimos? Cuando leemos y cuando escuchamos la palabra de Dios. De esa forma nos vamos acercando a Dios, el único que tiene la respuesta para todas las situaciones de nuestra vida.
A medida que vamos estudiando, vamos a comprender la grandeza de las palabras de Dios. Pero no solo vamos a descubrir la grandeza de Dios, sino que también nos vamos a dar cuenta que usted y yo somos limitados, así como aquel joven. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta de nuestra limitación y de la grandeza de Dios, aprendemos a depender de Él. Apropiémonos de las promesas que Él tiene para nosotros. Y vamos a tener la recompensa. La recompensa de aquel joven de la historia fue tomar millones y millones de dólares en oro. La recompensa que vamos a tener de parte de Dios va a ser mucho más grande que la del joven de la historia. Porque estamos hablando aún de descubrir y caminar en el propósito por el cual Dios nos ha creado. En Mateo capítulo 19, versículo número 26, Jesús le decía a sus discípulos: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuando se enfrente a algo que usted humanamente no puede, recuerde lo que dice Mateo 19, 26. Para Dios todo es posible. Es importante que le demos a Dios el lugar que Él merece en nuestra vida. Y Él merece el primer lugar. Cuando le damos toda nuestra vida, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas y todo nuestro espíritu, Él empieza a obrar en nuestra vida. Acércate a Dios, conoce a Dios, lee su palabra, búscala a Él, ora a Él y conoce las grandes bendiciones que Él tiene para ti. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, hoy reconocemos tu grandeza. Sé que tú tienes lo mejor para mi vida, Señor. Sé que hay un milagro para mí. Hoy, Señor, decido esperar lo bueno, lo mejor y lo excelente que tienes para mi vida. Hoy toda mi esperanza está en ti. Dejo de mirar las circunstancias que me rodean y miro todas tus promesas y creo en lo que dice tu palabra. Sé que tú tienes lo mejor para mi vida y lo harás y me lo darás. Quito de mi vida toda incredulidad y me fortalezco en la fe. Quito de mi vida todo miedo, todo temor y camino con toda seguridad. No tengo temor en mi corazón porque tengo tu espíritu de poder dentro de mí. Señor, hoy glorifico tu nombre, exalto tu nombre. Hoy te reconozco, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Buenísimo, el devocional de la mañana. Lo puede encontrar ahí en YouTube también, puede buscarlo, lo puede encontrar. Y hoy domingo 12 de octubre estamos esperando la predicación de la mañana. Te alabo en el valle, te alabo en el monte. Bueno, Florano está en San Clemente del Tuyú, está ahí. Grabó en la playa ahí, grabó unas canciones y las subió a las redes sociales. Muy bien, Flor, qué lindo. Tuve una oportunidad de ir, no sé si la invitaron a un festival o algo así, pero ella está allí en San Clemente del Tuyú. Ayer estuvo grabando, un día espectacular ayer, no sé ahora cómo está, pero ayer estuvo el viernes y el sábado estuvo precioso. Hoy domingo aquí, llovizna. Lindo día para hacer un asado. Bueno, estamos tomando mate de Nuna.arte Oca.
Objeto de diseños en Instagram, Matés, con diseños únicos y diseños personalizados. Matés de Algarrobo, riquísimo. Muy lindo. Ellos son de Morón, lo encontrás en Instagram y te dejamos el WhatsApp. 11 24 59 72 18, Nuna.arteoca, objeto de diseños en Instagram. Hay cosas hermosísimas para el Día de la Madre, así que no te lo pierdas. Anda en Instagram, Nuna.arteoca, objeto de diseños, O si no, le mandás un mensajito al 11 24 59 72 18. Ella te agenda y al toque vas a ver todos los estados, dónde está. Están en las ferias en Castelar también. Bueno, hay de todo. Si no te podés perder las cosas lindas y quedás como una duque, como un duque, como una reina. Quedás como una reina en un regalito precioso para el Día de la Madre. Ya que está el domingo, ya es el día domingo. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la duda venció, alabo al que es bueno. Están en la peatonal y también están en la Plaza del Vagón, Alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció. Bueno, también te comentamos de detalles buenos, regalos personalizados, tazas, libros, fotos, botellas, stickers, impresiones. Detalles buenos lo encontrás en Facebook. Te dejamos el WhatsApp 11 34 53 39 25. Detalles buenos. Mirá, son los stickers para los termos, para lo que quieras. Tenés que llamar y hablar con ella trabaja, ella está estudiando en la universidad, pero también trabaja. Detalles buenos. 11 34 53 39 25. Es el WhatsApp, Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Bueno, también te contamos de Sainés Zapatillas. Sainés Zapatilla, todo para damas, niños y caballeros. Para este el Día de la Madre, ¿querés quedar bien con unas lindas ojotas, unas lindas zapatillas? Ay, Sainés Zapatilla, todo muy barato, no te lo podés perder. 11 6409 3271, 11 32 26 09 40. También te contamos que tienen puntos de encuentro. Aquí en la Plaza Gamboa, donde terminan las combi, en Ruta 3 y kilómetro 28, la farmacia La Barca. Y también el punto de encuentro es en González, Catán, es también en la Ferrere y en el shopping de San Justo. En cumbia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía. Bueno, lo encontrás ahí en esa zapatilla, lo encontrás en Facebook, en Instagram y en TikTok. Tenés de todo para damas, niños y caballeros. En tu presencia yo cantaré. Todo bueno, bonito y barato. Sainés Zapatilla, 1164093271. También si querés ser revendedora o revendedor también, comunicate, tienen un grupo de WhatsApp y ahí, podés ver todo lo que tienen, Me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor y ha hecho libre. Bueno, te contamos de Tapicería José. Tapicería José lo encontrás en De la Fuente 5120 entre Besares y Cazón. Tapicería José, 11 54 75 69 72. Y aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe Hoy tenemos caminaré. la predicación
comunicación con Seba Liendo, a las 11 de la mañana. Así que vamos a esperar un ratito, no sabemos, ya debe estar empezando, ¿eh? También tenemos el cumpleaños de Mías, mi hijo cumpleaños, 31 años, ¡qué bárbaro! 31 años. Tu progreso no has fallado, yo no temeré. Vamos a ver, no sé si ya empezó o qué, porque a veces... No, siempre estamos esperando y a veces siempre que comenzamos ya todavía no empezó. Todavía no empezó, qué bárbaro. Cumbia, vamos todos juntos. Te alabo en el valle, te alabo en el monte. Por acá me dice vivo, pero todavía tarda. Y vio cómo son las conexiones y todo eso. A mí a veces me cuesta entrar ahí en las redes sociales, me cuesta un montón. A veces entro enseguida. Hoy en YouTube no pude entrar. Bueno, tuve que pasar a Facebook. Porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma cantaría. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo, y aún cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Bueno, te contamos que estamos en la aplicación también. www.sobrenatural.onlineradio.ar. Y bueno, te contamos que estamos... ayer estuvieron bastante conectados en la aplicación, pero no me mandaron mensaje. No sé quiénes estaban ahí. Claro, en TikTok y todo eso podemos saber, o en Facebook. Pero aquí en la aplicación no. Me dice gente que está conectada, pero no me dice quiénes son. Bueno, mandamos saludos igual a la hermana Alicia, a la hermana Lina, a la hermana Lidia y a todos los que muchas veces están conectados, pero bueno, a veces no me... La hermana Lidia dice, sí, nosotros la escuchamos, los chicos la escuchan acá, pero bueno, sigan orando por ella porque ha partido con el Señor su hijo y bueno, ya mañana va a ser una semana, así que... oré por ella y también por todos los hermanos que la están ayudando, amigos, vecinos, los chicos que están con ella, todos. Oremos por ellos y los bendecimos porque por estar con ella, por cuidarla, por protegerla. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno y alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como él. Alaba a Dios, mi corazón. Bueno, espero que la esté pasando recontra bien Floralo con sus hijos y con su esposo allí en San Clemente. Creo que se fueron a un festival, la invitaron, creo, si no vi mal. No me acuerdo el festival, no me acuerdo el festival. Ay, Dios mío, qué cabeza la mía. Ahí estuvo grabando
grabando algunos videos, así que bien ahí, bien, Flor, que Dios te bendiga mucho. Vio como Dios nos sorprende, ¿no? Porque cuando alguien no tiene interés en que por cantar o estar haciendo algo para Dios vas a tener una retribución económica. Cuando vos pensás solo en adorar a Dios, o cuando vos pensás solo de ser un instrumento que ayuda a la música para acercar gente a Dios, sin interés, ¿no? Porque yo le comentaba ayer que había alguien que comentó algo que vivía de la gente, no, si supiera, si supiera. Pero bueno, porque no sirve eso, ¿no? Pero sí la gente es muy, muy bendecida cuando hace el trabajo, cuando sirve a Dios sin interés de ninguna índole, solo para servirle, para ser de bendición para el prójimo. Bueno, ahí Dios hace cosas maravillosas. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en tu presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en tu presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi cantaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor. Bueno, lindo, viene la recompensa para aquellos que sirven bien al Señor, que sirven sin ninguna, solamente con el propósito de llegar a las almas, y eso es la bendición, ¿no? Eso es lo que Dios hace cuando uno realmente le sirve de todo corazón, o realmente tiene en el corazón a Cristo, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando alguien realmente lo hace por amor a Dios, y por amor a las almas, y para abrir los ojos de algunos que están ciegos, ¿no? Bueno, Dios recompensa, Dios ayuda, Dios sostiene, Dios levanta al caído, lo fortalece. Y cuando uno sigue de todo corazón hace algo, no para recibir recompensa, sino para que el nombre de Dios sea levantado, para que la gente se acerque a Dios, para que la gente empiece a creer que hay dos caminos, que a dónde vas a ir, ¿no? Como estábamos escuchando en estas hermosas canciones. Gracia Urbana, usted lo puede buscar así, Gracia Urbana, rap cristiano, himnos antiguos, o si no, otras canciones. Gracia Urbana se llama el grupo, escúchelo, dice cosas maravillosas donde nos hace pensar un poquito. ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos sirviendo a Dios para el reino o para recibir recompensa? ¿Para qué estamos, no? ¿Para qué estamos ayudando al prójimo? ¿Nos interesa a los pobres o realmente nos interesa que uno tener recompensa nada más? Bueno, eso nos hace pensar mucho, ¿eh? Bueno, vamos a ver si comienza o no comienza. No, por ahora no. Está todavía todo ahí. Estamos todos ahí. La gente está pidiendo. La gente está pidiendo que... Mandar mensaje la gente que comience, pero nada, no comienza nada. ¿Qué pasó? Parece que los sonidistas están medio... hicieron paro nacional. Y bueno, estos jóvenes que tienen música ahí en las redes sociales,
Y están los grupos estos que están ahí, no tienen derecho de autor o algo por el estilo, porque no lo hacen para llenarse de plata, sino para servir a Dios, ¿no? Así que está bueno eso. Pronto volverá él por su pueblo, oh, y todos verán que él es el verdadero Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Pronto viene el león de Judá y a tus hijos él viene a buscar. Ya no dejes el tiempo pasar, solo debes querer y avanzar. Hay una Bueno, esto es Have Love, momentos. y yo me voy con él y tú te vas con él. Dime dónde te irás si tu confianza no está ya. Es mejor que ya lo pienses, que pronto vendrá. Y yo me voy con él. Así se llama el álbum, Momentos, está lindo, Have Love. Bueno, el cantante es peruano y la señora es chilena y andan por todos lados cantando. Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Pronto volverá él por su pueblo, oh, y todos verán que él es el verdadero Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Bueno, ahí comienza, a ver, ahí comienza. Que ahí van a estar poniendo el link. Mirá, ¿ves? Lucas Márquez, mi papá, Majo y Dan, nuestro Camilo y Evaluna cristocéntricos, ¿no? Miqueas Belli, Gustavo Lara, acá el parlanchín. Pero va a ser un tiempo muy especial. Así que los chicos que están en YouTube están poniendo ahí el link. Así que nada, los esperamos a todos los que semana a semana nos acompañan de forma virtual y digital. El mensaje del domingo pasado para mí fue vital de entendimiento. Si no lo vieron desde el lado que se los voy a comunicar hoy, les pido que vuelvan a sus casas y en la semana repasen el mensaje del domingo pasado y lo vean bajo este lente. Algo que para mí fue muy fuerte el domingo pasado, habló que el nuevo pacto es entender la naturaleza de la unión que hay. Nosotros estamos unidos en Cristo y ha sido reconciliadas todas las cosas. Entonces en el nuevo pacto uno va madurando a medida que entiende la unión que hay con Cristo. En todo lo que hemos sido unidos, en todo lo que hemos sido reconciliados. Entonces la madurez que empezamos a tomar en esta vida en el Espíritu es cuando uno va entendiendo todo en lo cual no está separado. Entonces nosotros debemos edificar nuestra vida, que es la vida de Él en nosotros, desde una unión. Esto parece muy simple, pero no lo es. Normalmente se edifica bajo divisiones. Las denominaciones se crearon por una división anterior. Siempre hay una ruptura para edificar algo nuevo, pero el Señor está diciendo esto es totalmente un diseño diferente. Esto es un diseño del cielo. Desde todo lo que yo he unido, a partir de eso ustedes edifiquen. Entonces nosotros empezamos a entender la unión que hay en Cristo. Ahora la pregunta es cómo nosotros edificamos sobre esa unión que hay en Cristo. Entonces cuando uno reconoce el gran avance de este conocimiento, porque uno empieza a entender que todo ha sido en Él, por Él y para Él creadas las cosas, y todo se ha unificado, hay un avance en un conocimiento del gran propósito de Dios. Entonces cuando hay un propósito eterno claro, la edificación empieza a ser más precisa y eso nos permite entender
una cosmovisión de la iglesia más completa. Nos permite tomar responsabilidades de madurez. Entonces, nosotros podemos entender al propósito eterno de una forma informativa o como la base de la edificación. Entonces, el propósito eterno, podríamos decir, que es un padre que tiene una voluntad demasiado amorosa, demasiada poderosa, que se dio a conocer a través de su Hijo y ha sido impartido a los santos, a la iglesia, para Él convertirse en el todo y en todos, para llenar la tierra de su conocimiento. Entonces, cuanto más claro vemos esta unión, cuanto más claro vemos este propósito, más pleno entendemos qué tipo de hambre te está guiando. El título de hoy se llama Redireccionando nuestra hambre. Entonces, empezamos a ver, cuando entendemos esta unión, en este propósito eterno, empezamos a ver qué hambre te mueve las piernas, qué hambre a qué restaurante estás yendo, básicamente. Entonces, hay como un ciclo de alimentación. No sé si a usted le pasó a alguno de dejar la azúcar. ¿A uno te intentó dejar la azúcar? ¿Sí? ¿No es como dejar otra droga más poderosa? ¿Sí? Que te empieza a doler la cabeza, pero depende cuando lo dejas y no puedes volver. Después la Coca-Cola te parece una mermelada, ¿no? Es como... Por eso yo en el chino no compro nada con azúcar. Entonces, empezamos a entender que hay otro tipo de hambre que hoy te está guiando, o hay otro tipo de alimentación que te está guiando, que antes te desesperabas por tener, que era imposible percibir una comida sin eso, pero ahora es imposible percibir tu vida con eso. La verdadera hambre, la verdadera unión con Cristo te hace quitar comida de tu mesa y que haya otros alimentos indispensables en tu mesa para vivir. Para la salud de tu cuerpo, de tu organismo. Entonces, cuanto más claro vemos, más plena entendemos cuál es el hambre guía en nosotros. Si es el hambre de su propósito eterno o si es el hambre de un sueño terrenal, de una meta terrenal. Por eso Dios lo agarra a Moisés y lo pone en un monte y le dice, ahora lo que vos viste en el monte lo tenés que reproducir en la tierra. En Éxodo 25:40 le dice, mirá y hacelo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mirá y hacé. Ahora vos estás viendo en el monte que veía Moisés bajo el ojo de la gracia, es el monte Calvario, es el Gólgota, es Cristo en la cruz. De repente hay una expresión de cruz que el Señor está diciendo, lo que has visto va pasando la cruz. Lo que estás viendo en esa cruz, lo que estás viendo en el poder de la cruz, lo que estás viendo en el poder de la resurrección, eso es un diseño eterno y lo que estás viendo ahora, hacelo. Hay un diseño, ahora hacelo. Lo que viste, ahora hacelo. Mirá y hacé todo conforme al modelo. No copies métodos humanos, sino que revelá lo que has visto en lo alto. Y esta es la doctrina en la cuales los apóstoles perseveraban. ¿Por qué? Porque hay un hambre que te mueve. Hay algo que te hace perseverar. Hay algo que te sigue moviendo esta disciplina, este caminar, esta pasión. Dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que estábamos viendo recién? Viendo el diseño, hacían, veían el diseño y hacían. Ellos no inventaban nada, ellos lo que habían visto en él, lo que habían visto bajo el Espíritu, lo que habían escuchado de él, eso es lo que hacían. Ellos no reinventaron la iglesia. Ellos no reinventaron una iglesia evangélica. Ellos lo que hicieron, lo que habían visto en el diseño eterno de Dios, eso es lo que ellos estaban haciendo y comunicando. Entonces dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y saben qué pasó cuando ellos perseveraban? Cuando ellos perseveraban en esto, dice, y sobrevino temor a cada persona. Porque empieza a orar el Espíritu. El Espíritu empieza a accionar en esta perseverancia. El Espíritu empieza a accionar en esta vida, en el Espíritu, en los fundamentos innegociables de nuestra vida. Entonces,
Este propósito eterno y su entendimiento nos está ayudando hoy a entender la iglesia de una forma un poquito más clara. Cuando hay de repente un entendimiento de la magnitud de la obra de Dios, de este Dios poderoso dándose a conocer a través de su Hijo para ahora vivir en nosotros y que sea expresado. Cuando uno entiende esa magnitud, no puede perder ese asombro y no puede no perseverar. Por eso nosotros vivimos con liviandad nuestro presente. Porque no perseveramos en lo que hemos visto. No perseveramos en lo que hemos oído. No perseveramos en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros, en las oraciones, en la comunión del cuerpo. No perseveramos. Por eso vivimos con liviandad un mensaje que es muy pesado. Vivimos con liviandad una realidad que es muy pesada. Entonces, debes ser capaz que no estamos perseverando en el asombro de esta magnitud, y ese no perseverar genera un daño terrible, un daño profundo, un daño que marca generaciones, lo que significa no entender el diseño de Dios, el hambre por lo eterno. Cuando uno no entiende cuál es el hambre por lo eterno, cuál es el verdadero hambre, el hambre que vino a saciar Jesús, los daños son tremendos. Cada error que vos podés cometer es un riesgo de vida. Siempre se dice acá, domingo a domingo, hermanos, el Evangelio es un asunto de vida. Por eso para nosotros, encontrarnos en estos lugares, semana a semana, durante los días, en las reuniones de Zoom, en los mensajes, en lo que ocurre por internet, es parte de perseverar. Es parte de equiparnos, es parte de prepararnos, es parte de lo que perseveraban los apóstoles para entender esta vida en magnitud. Entonces, perseverar para ver la iglesia que Dios deseó y que Dios expresó en el deseo del sacrificio de su Hijo en la cruz, donde han salido de la iglesia como salió la mujer de la costilla de Adán, la iglesia saliendo de la costilla de Jesús. En esa expresión Dios dijo, yo tengo un deseo de ver una iglesia viva, vivo una iglesia perfecta, yo tengo el deseo, por eso entrego a mi Hijo. Dice, y esta es la expresión del amor, por eso todo en la iglesia es función de expresión. No hay otra función que nosotros podamos hacer que no sea expresar al Hijo. Nosotros existimos para expresar al Hijo. Existimos para expresar a su espíritu, existimos para expresar su gracia, su amor. Ahora, el Espíritu Santo nos tiene que dar día a día, y podemos empezar con una mañana como esta, a darnos conciencia de este valor, conciencia de esta hambre que nos guía, y tener una responsabilidad de la edificación de su vida. Entonces, cuando la palabra dice, ellos perseveraban, la palabra es muy profunda, y capaz hoy le podemos dar un poquito más de significado. El avance como hijos no viene en conseguir metas terrenales. El avance de los hijos no proviene de lo nuevo que está por venir. El avance de los hijos viene por la solidez y la madurez en la fe, establecida en los fundamentos no negociables por ellos. Cuando vos tenés fundamentos en los cuales perseverás y no son negociables, créeme, el avance de tu vida va a estar direccionado a esos fundamentos que pusiste. No hay otra cosa. Es lo que vos elegiste como lo no negociable en tu vida. Entonces, perseverar en lo fundamental, dice las Escrituras, como ellos hacían, te va a dar raíces mucho más profundas que cualquier video de YouTube o de Instagram o Reel, TikTok que puedas mirar. Perseverar en lo fundamental que el Señor te ha dado va a ser mucho más profundo. Entonces, el perseverar puede ser tedioso, puede ser monótono, puede ser repetitivo, pero empezás a abrazar el poder de lo innegociable. Empezás a ver a Cristo formado en vos. El otro día hablábamos un poco sobre este tema con algunos hermanos y le preguntaba a Danilo cuántos años había tardado en recibirse de médico. 10 años, dijo. Son 4 mundiales, 2 mundiales y medio. Y bueno, yo me sentí, no voy a decir que me sentí, pero
Después uno dice, no, yo perseveré, hice el CBC, ¿no? Y perseveré en los estudios. A mí me pasa mucho con el gimnasio, ¿no? Como vengo perseverando 3 horas acá, vengo perseverando una semana, y no podríamos decir que uno persevera en algo que no está terminado. No podríamos decir que uno persevera en algo que no tiene un fruto ya de ese avance y de esa repetición. Se termina y se persevera cuando dice, completé la tarea. Entonces ellos dicen, nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, nosotros perseveramos en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros, en la oración, pero la pregunta es, yo, en mi vida, ¿en qué persevero? ¿En qué persevero? Cuando tengo que hablar del Señor, pareciese que estoy hablando de un desconocido, pero si me preguntan los estrenos de Netflix, yo te puedo decir cuál es el actor, qué es lo que está pasando. Si me hablan de fútbol, hay hermanos que yo pensé que eran el amigo del zorro, eran mudos. Pero un día hablé del fútbol y no saben lo que era Macaya Márquez, Mariano Clos. Y me contaban toda la historia del fútbol y está buenísimo, me encanta el fútbol, pero el problema es en qué perseverás, qué es lo que está dando fruto en tu vida. Porque si vos no me podés hablar del Señor, pero sí me podés hablar de la cantidad de goles que uno puede hacer, o las estadísticas, o las películas, o las notas musicales, estamos perseverando en cosas que capaz son nobles, pero no son los fundamentos que van a dar el fruto de vida del Hijo en nosotros. Eso es negociable para nuestra vida, pero hay cosas que no son negociables para nuestra vida. Entonces, cuando uno asume responsabilidades, es cuando empieza a experimentar la madurez. Aunque no lo siento, aunque no lo veo, aunque no lo creo, aunque tengo sueño, aunque tengo hambre, yo hago lo que tengo que hacer porque esa es mi madurez. La madurez es asumir responsabilidades. El apóstol Lucas Márquez, que va a estar con nosotros en la conferencia, una vez me dio un ejemplo que me quedó muy claro. Me dijo, el padre, si está manejando y tiene a toda su familia en el auto y tiene sueño, él tiene que manejar hasta que llegue a su casa. No importa que tenga sueño, pero los hijos se cierran la puerta y como están cerrando, ellos están quedando dormidos. Porque esos son esa es la diferencia entre un adulto y un niño. El adulto, el maduro, asume una responsabilidad más allá de sus sentidos, más allá de sus ganas, más allá de su sueño, más allá de la circunstancia. El hombre, el maduro, la persona que es ya con responsabilidades. Entonces, nosotros asumimos que la gloria del Cristo hoy partido, como el pan partido, es eficaz. Es eficaz. Y si es eficaz una vez, es eficaz hoy en nosotros también. Entonces, haciéndonos uno con Él, entendemos la eficacia de esa obra, entendemos la eficacia de esa unión. Por eso Jesús dice en Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él se presenta como el pan de vida. Jesús se presenta como encima no solamente como el pan de vida, sino como el pan partido, que de muerte nos dio vida, que por su llaga fuimos nosotros sanados. El partir es el espíritu del Hijo multiplicado. Ahora, en esta mañana deberíamos definir nuestra hambre. El Espíritu nos tendría que mostrar en esta mañana nuestros pasos, hacia qué ladera van, hacia qué mesa van, hacia qué alimentos van, y decir, necesito redefinir mi hambre. Yo ya no quiero tener más hambre de esto, ahora quiero tener hambre del pan de vida, porque esto es lo que me va a saciar para siempre. Tengo que redefinir mi hambre, más allá de lo que siento, más allá de lo que conozco, más allá de lo que me pasó, porque voy a asumir una responsabilidad. El maduro asume responsabilidades. Vamos a redefinir el hambre. Ahora, el pueblo de Israel hacía un mes que habían sido sacados de Egipto. Un mes, ¿eh? Vamos a hablar de perseverar. ¿No? Viste que a veces, bueno, a mí me pasa, no sé si a todos, pero yo voy un mes al gimnasio y me queda loco. Me miro en el espejo. Digo, tengo una gana que sea enero para sacarme la remera. Y no estoy igual. ¿Por qué no? No se puede perseverar un mes. Bueno, ¿qué viene?
el pueblo de Israel, un mes, y empiezan a decir, che, tenemos hambre, y en Egipto comíamos bien, Mirá que en Egipto había comida, y yo prefiero comer bien, pero estar esposado, que me peguen con un látigo, pero tener acá mi milanesa, Entonces, ¿qué hizo Dios? Les redefine el hambre. Dios le dijo, ustedes no necesitan lo que comían en Egipto. Yo les voy a enviar el pan que viene del cielo. Y cuando yo les envíe el pan que viene del cielo, eso tiene todos los nutrientes que ustedes necesitan. Tiene todos los ingredientes que su cuerpo necesita para sobrevivir a un desierto, está ahí. Pero yo les voy a redefinir el hambre. La palabra man significa, de maná, significa ¿qué es esto? Por el desconcierto que ellos tenían cuando caía. Y a veces cuando uno se le presenta a Cristo como el señorío, nos pasa lo mismo, ¿qué es esto? Morir a mí mismo, perseverar en lo que no me gusta, comer lo que no quiero. Y pasa lo mismo que pasó en el desierto con Israel, en este mes de perseverar de ellos en no comer la comida de Egipto. Ahora el Padre les redefine el hambre. Y hermanos, la conciencia que hablamos al principio tiene que empezar a actuar. Y de verdad les digo, aprovechen el tiempo que tenemos, que el Espíritu Santo, cada uno en su silla donde está, los que están del otro lado, que han llegado un poquito más tarde y por eso no pudieron entrar, les mandamos un saludo grande que en 5 minutos no se escucha, van a ver que van a levantar la mano. Está como... Sí, hay un delaycito. El Señor nos puede redefinir el hambre. El Espíritu Santo nos va a revelar cómo el Padre nos va a dar a Cristo y nos empieza a redefinir el hambre. Entonces, aunque no lo entendamos, hoy alguien va a redefinir su hambre. Por eso dice, miren lo que dice Deuteronomio 8:3. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre. Es tremendo. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Muchos podemos estar acá adentro con hambre, hermano, pero el Señor dice, pero yo te voy a sustentar con el verdadero pan que cae del cielo. Juan dice, nuestros padres comieron comieron de un maná que era una sombra, pero nosotros hemos comido del verdadero pan del cielo, que vino a ser partido. Y nosotros estamos redefiniendo el hambre, no tenemos que salir más a buscar el maná, ahora el maná nos vino a buscar a nosotros. Y se dio a sí mismo y se partió. Entonces todo ser humano, y esto hay que entenderlo, cuando una persona tiene hambre de algo que no es Cristo, no significa que estés endemoniado, significa que sos un ser humano. Porque las emociones que vos sentís son normales, son genuinas, son legales para un ser humano, pero no te pueden gobernar. Porque el que toma la responsabilidad bajo esa emoción es el espíritu. El hombre maduro decide que el espíritu gobierne sobre cualquier emoción y cualquier circunstancia que está pasando. Ahora, todo ser humano busca un sentido para su existencia. Ustedes pueden hablar con el ateo más grande y con el místico más grande que van a conocer en su vida. Todos van a decir que en algún momento de su vida necesito saber para qué estoy acá. Porque todo, no importa la religión, la política, el club, lo que sea, todos buscan saber para qué fueron creados. Todos necesitan calmar esa hambre. Por eso el desánimo, mucho del desánimo que se vive entre nosotros, mucha tibieza que puede vivir entre nosotros, mayormente, no siempre, pero mayormente, es por una falta de propósito, desde la perspectiva eterna y desde la perspectiva correcta. Cuando uno no entiende el propósito bajo la perspectiva correcta, la unión, somos presos de la angustia, del dolor, de la tibieza, del desánimo. Por eso hay muchos que tienen sueños, metas, causas nobles, pero siguen siendo todos panes pasajeros. Hemos escuchado durante años que cumplir nuestros sueños, ¿no? Uno ve películas de Disney y tiene ganas de matar a su enemigo para cumplir su sueño, o ser un superhéroe,
y cumplir lo que le gusta y sus sueños, sus metas, y que eso es lo que te va a hacer feliz. Pero eso, no viéndolo desde la perspectiva correcta, nos ha sumergido en un vacío existencial muy fuerte. Esta generación que ha nacido con todo este estilo de películas es la generación con el vacío existencial más grande de la historia. Porque no se ve desde la perspectiva correcta. Podemos estar, miren, por Instagram, conectados por miles de personas. Miles de personas por día te pueden escribir por Instagram, por TikTok, por YouTube. Todas las personas que están conectadas por Internet. Pero podés sentirte solo y vacío. Podés estar lleno de me gusta. Podés subir una foto y estar explotado de me gusta. Pero ¿sabes qué? No entenderte acepto en el amado. Tu vida publicada en Instagram puede ser que no coincida con la falta de propósito que está dentro tuyo. Porque la realidad es lo que está dentro tuyo, no lo que publicás. Entonces, Eclesiastés 3:11. Miren lo que dice. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Pero miren cómo sigue. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y la NBI lo aclara de una forma que me gustó más, que me parece más precisa para este tema, que dice, Dios hizo todo hermoso a su tiempo y luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Puso en la mente humana noción de eternidad. Una conciencia de lo eterno. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, dice que realiza desde el principio hasta el fin. El hombre no entiende qué me está pasando, por qué me pasa esto, por qué no entiendo lo que Dios, el maná significa, ¿qué es esto? Ellos mismos decían, ¿qué es esto? ¿Por qué ahora de repente acepto a Jesús? Me tendría que ir todo bien y me está yendo todo mal. ¿Por qué? Y el Señor está diciendo, hay un diseño a lo que se le ha puesto en la noción de eternidad en su mente. Aunque no entiendan el principio y el fin de la obra de Dios, aunque no entiendan qué es lo que les está pasando, ellos pueden decir, Él ha hecho perfecto todo a su tiempo. Ellos no están atados a las circunstancias, están atados al hecho de Dios. Entonces, el lugar donde está tu conciencia, el lugar donde está tu noción, el lugar donde está nuestro sentido de propósito, eso va a determinar la vida y en consecuencia en quién te convertís. Entonces la humanidad tiene hambre, nosotros tenemos hambre. En un ratito todos ustedes van a tener hambre y van a salir corriendo en la última canción porque tienen hambre. Ahora, hay un hambre, la pregunta es, ¿hambre de qué? ¿Hambre de qué tenemos? Cuando vos te levantás, cuando te vas a acostar, cuando agarrás el celular, cuando escuchas música, con las películas que elegís, con los libros que elegís, con las prédicas que elegís, con los hermanos que te relacionás que elegís. ¿Qué hambre tenés? ¿Qué hambre querés ser saciada? Porque el hambre no está simplemente en dónde te congregás, sino en dónde vivís. ¿Qué transferencia espiritual, emocional tenés, sensorial tenés? La pregunta es, ¿tenés el hambre correcta? ¿Tenés el hambre incorrecta? ¿Tenés el hambre del pan de vida? ¿Tenés el hambre de la legalidad? ¿Y cuál tenés? Pero hay un solo hambre que nos puede llegar al Padre. Jesús dijo, el que viene a mí, va al Padre. Yo vine a darles a conocer al Padre, para que ustedes puedan conocer al Padre, porque yo soy el pan de vida. Tienen que comer de mí, tienen que saciar esa hambre para poder conocer al Padre, para poder entender el propósito, para poder entender el diseño. Ahora, muchos pueden usar a Dios como un camino al éxito o a la realización personal, como una persona que firme cheques, en vez de encontrarlo a Dios como una fuente de toda plenitud, gracia y verdad. Pero Dios no está sentado en el trono viéndote correr sueños de película, sueños de Instagram, ni verte correr atrás de formar el hogar perfecto o el hogar modelo, sin ninguna mancha, sin nada, porque Dios no está comprometido
y esto se ha predicado hace muchos años atrás, Dios no está comprometido en esos asuntos, Dios no está comprometido en ningún plan terrenal. Él está comprometido, hermanos, con su propósito y en su eterno amor, en el cual Él nos ha incluido. Ahora, la cruz, el poder de la cruz, es lo único, el Espíritu Santo en este momento es lo único que puede callar todas las voces humanistas que hoy te pueden estar poniendo incómodo mientras escuchas cosas radicales. Cuando hay cosas que te empiezan a sonar, no, pero esto es un montón. El Espíritu Santo tiene el poder de callar las voces humanistas que te quieren sacar la cruz del medio. Entonces, esa voz que te quiere borrar la noción, como decía el salmista, esa noción que Dios puso en los pensamientos nuestros, esa noción de eternidad que está en tu mente. Porque este pensamiento de este siglo quiere callar la cruz, hermanos. El pensamiento de este siglo quiere callar la cruz. Te quiere anestesiado, buscando que te sacies en cosas terrenales. Quiere que entres y salgas por esta puerta todos los domingos sin ningún tipo de problema, pero no quiere que seas transformado. No quiere que seas mudado, trasladado de un reino a otro, de la muerte a la vida. No quiere que comas del pan de vida. Quiere que seas un creyente nominal, que simplemente viene porque le interesa la palabra, para no sentirse condenado, para tener algo que hacer los domingos, para tener un grupo de amigos. Pero el Señor está diciendo, si vos comés de mí, no vas a tener hambre. ¿Esa hambre que tenés de lunes a sábado, viste? Que vos durante lunes y sábados te condenás porque siempre haces lo contrario a lo que cantamos. Bueno, el pan de vida vino a resolver ese problema. Ese problema. Por eso presentar la cruz es callar las voces que te quieren normalizar el modo de vivir que tenés. Entonces, quieren saciar el hambre equivocada. Ahora, es imposible hablar de estos temas y no pensar y poner nuestros ojos en nuestra raíz, de nuestros fundamentos. Jesús dice, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Ahí está tu corazón, dice. Mateo 6:21. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros constantemente invertimos la frase. Nosotros constantemente decimos, donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Pero Jesús lo dijo al revés. Mi tesoro expone en el lugar donde yo puse mi fuerza. Mi tesoro expone el lugar donde yo puse mi pasión. Mi tesoro expone el lugar donde yo puse mi perseverancia. O sea que mi tesoro expone el lugar donde yo puse mi corazón. Donde Dios depositó conciencia de lo eterno. Ese es el hambre que estás saciando. La pregunta es, ¿qué áreas de tu vida están siendo saciadas y cuáles no? ¿Qué áreas de tu vida dan fruto? ¿En qué áreas de tu vida perseverás? El hambre espiritual, aunque no te anule creer y crecer de forma financiera, aunque no te anule crecer de forma naturalmente en tu salud, en los ministerios públicos, en lo que te propongas, realmente el hambre espiritual no interviene con nada de eso, solamente que el hombre espiritual y el hambre espiritual no encaja con el molde de este siglo. No encaja con otro diseño que no sea lo eterno. Pero esto es superior. Cuando hablamos del diseño eterno, no hablamos del diseño eterno. Estamos hablando del diseño que se fue dado a conocer en el monte. Es mucho más profundo. Entonces, por eso todos los días hay que analizar nuestras raíces, hacer un autoanálisis para entender el hambre que te hace caminar. El hambre que te hace examinar tu corazón. Miren lo que decía Isaías 1:13. No me traigan más ofrendas sin valor. Dice, no soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado. Pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal, dice. No soporto al que practica el mal. Dios no está rechazando la ofrenda porque no le gustó el tipo de ofrenda. Dios no rechazó la ofrenda porque le caían mal los tipos o porque tenía poco valor, sino que Él la rechazó por la intención del corazón de los dadores. Gente que practica
el mal, que está sumergida en el mal, que come del pan del mal, que come del pan equivocado, que está comiendo constantemente en mesas de mal. ¿Para qué me sirve a mí que ustedes me ofrenden si ustedes viven y su corazón no está en la noción de lo eterno? Entonces, dicen ustedes, hay una segunda intención. Constantemente hay una segunda intención en ustedes. Hay un falso culto, una falsa devoción, una falsa ofrenda. Ahora el Espíritu, la cruz, te permite ser libre, hermanos, de las dobles intenciones. ¿No conocen a alguien que siempre te dice algo como con doble intención? Como que te tira todo con comba. ¿Qué vos decís? ¿Me lo habrá dicho para bien o para mal? Che, qué bien que tenés el pelo, estás re prolijo hoy. ¿Me lo dijo bien o me lo dijo mal este? No, yo no digo nada porque muero, pero viste cómo son acá, que pin, que pam, pum, pum. Pero yo muero, yo elijo morir, pero yo, mira, esto muere acá. ¿Yo te voy a contar esto? Porque odio la murmuración. Te lo cuento para que la murmuración se corte, ¿no? Y hay una doble intención, constantemente, pero el Espíritu te hace libre. Por eso dice, el amor que todo lo cree. Porque te dice, vivimos en un amor inocente, en un amor que ama, que no importa quién es el que está, pero ama. Pero el Señor dice, yo sí los conozco las intenciones de los corazones. Yo sí lo conozco. Entonces, quien verdaderamente desea al Señor no se contenta por orar, por ayunar o adorar por una vida mejor a nivel de salud, a nivel económico o a vida para ascender en el ministerio. Los que han sido heridos por la cruz, hermanos, los que han comido del pan de vida, los que han definido su hambre, son hombres y mujeres de una sola cosa. De una sola cosa. Y esto lo grafica el rey David de una forma hermosa. Miren, en el Salmo 27, 4, dice, una cosa sola le he pedido al Señor, y esa buscaré. Una sola cosa le he pedido al Señor, y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. No está diciendo yo, para que me aparezca una casa en un country a mi nombre, que digo, ¿dónde salió? O para que me aparezca, no, y de repente me levanto y Fila 9 está tocando en el teatro, en River, ¿no? Y yo decía, mirá. No, hermano, dice, ¿para qué quiero yo? Y esta sola cosa que voy a pedir es para contemplar la hermosura de Jehová, para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir en su templo, para meditar en su templo. Hermano, la persona que ha pasado por la cruz es una persona de una sola cosa. Una persona que quiere ser consciente de quién lo habita y en quién habita. Y lo que está diciendo, yo estoy en el horno de barro, yo ya no voy a orar más para que Dios me saque del horno de barro. Ahora voy a orar para conocerlo en el horno de barro. Porque si lo conozco en el horno de barro, lo voy a conocer cuando salga del horno de barro. Hermanos, esto es mucho más profundo. Esta es nuestra hambre, habitar y ser habitados. No son cosas por alcanzar, es una persona por habitar y conocer. Pero miren, y con esto estoy terminando. Primera de Corintios 15, 57. Pablo le habla a una iglesia con hambre. Tanta hambre que se mordían entre ellos. Estaban peleándose. Estaban peleando, estaban enojadísimos. Y no solamente eso, sino que discutían, separaban a los ricos de los pobres, pasaba de todo. Entonces, Pablo arranca diciendo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo, este es el entendimiento. Este es el entendimiento de lo que tenemos. Porque le doy gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces él arranca la conversación del problema
con la posesión que tenemos en Cristo. Nosotros normalmente resolvemos los problemas recalcando la deuda del otro con nosotros o en lo que ha hecho mal con nosotros, pero Pablo se acerca a resolver este problema y primeramente él dice, les quiero recordar lo que tenemos en él. Y esta va a ser la base, este va a ser el fundamento para resolver este problema. Dice que el entendimiento de lo que tenemos en él y el convencimiento de lo que somos y tenemos en él. Por eso dice, versículo 58, así que, ¿qué significa? No hay que ser muy letrado. Así que, basándome en que la victoria ya fue dada por Jesucristo, basándome en que entendemos la posición y la posesión que tenemos en él. Esto ya lo dejamos atrás. Ya se dio por sentado, así que ahora vamos por la madurez. Le dice, así que, hermanos míos, estén firmes y constantes. Perseveren en esa firmeza. Y entonces está diciendo, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. Cuando tengo ganas, no. Siempre, porque ya está en la psique. Siempre. Cuando no me duele, no. Siempre. Cuando me cuesta, no. Siempre, está diciendo Pablo. Siempre. Sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que lo que estamos haciendo en Él no es en vano. Estar firmes. Vuelve a recalcar. Firmes. Posición de victoria. No se muevan donde Dios les dijo que ustedes están. Ustedes están aquí, dice el mapa. Ustedes se encuentran justamente aquí, en Cristo. No se muevan, están ahí. Entonces dice, y constante, creciendo siempre. No importa la condición compleja terrenal que estás viviendo. Primero, entendé tu posición. Primero, entendé el estar firmes, constantes. Esta, dice, es una iglesia que estaban en una crisis de persecución, de pelea entre ellos. Y ellos no querían asumir el problema de sanar por dentro del cuerpo. Ellos empezaron a buscar gente externa para resolver este problema. Así que empezaron a resolverlo con doctrinas también externas. Entonces, bajo este concepto, Pablo les dice, hermanos, hay un pan que sacia el hambre que ustedes están teniendo. Hay una verdad que lo va a aclarar toda esta mentira que ustedes tienen. Entonces, más adelante, ya en 2 Corintios, vuelve a repetir este concepto, porque seguían ahí. Y le dice, más a Dios, gracias. El cual nos lleva, ¿cuándo? Siempre, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto es muy fuerte, hermanos. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de conocimiento. No vamos a entrar acá, pero hablar del olor de su conocimiento es impresionante. Es impresionante. Pero dice, el olor de su conocimiento se manifiesta en nosotros. Porque en Él siempre, siempre, siempre hay triunfo. Es constante el triunfo. Porque Él ha ganado todas sus batallas. Él no necesita pelear otra batalla. Él ya la ha ganado. Siempre nos lleva a estar por encima de lo ocasional. Pero Pablo está diciendo, ustedes tienen que entender sus fundamentos, sus convicciones. Porque sus fundamentos y sus convicciones van a determinar sus decisiones. Si vos no tenés un fundamento y una convicción clara bajo este diseño eterno, lo que van a temblar son tus decisiones. Entonces, si no tenemos convicción, si no tenemos fundamento, no tendremos seguridad para decidir. Por eso la palabra convicción viene de convicto. Viene de estar preso de una causa, preso de nuestros fundamentos, preso de nuestras convicciones, presos de Cristo. Por eso Pablo está diciendo, yo no soy preso de Roma, yo soy preso de Jesucristo.
Yo no soy preso de las situaciones, mi convicción es que Él es mi Señor y yo no soy preso de otra cosa, desde que Él es mi Señor. Yo soy preso de Él, pero no soy preso de más nada, no soy preso de más nadie. Esta es mi convicción que me genera la determinación de mis decisiones. Entonces, ellos estaban presos de la ignorancia, una iglesia que era muy presa de la ignorancia, y por eso sus decisiones habían sido tomadas a causa de sus convicciones de dolor y de problemas, de inseguridad, de vacío, inmaduros en sus convicciones. Pero la fe de Cristo es donde nos paramos firmes. Si ustedes estén firmes, donde nosotros nos podemos parar firmes y decir desde esa seguridad cuál es nuestra vida que nos habita, cuál es el olor de su conocimiento, siempre en triunfo, saciados. Saciados, yo me puedo sentar en una mesa con muchos alimentos, pero no me va a mover otro alimento que no sea el pan de vida. Voy a correr todo lo que vaya encontrando hasta que vuelva a encontrar el pan de vida. Si se me cae el pan de vida, lo voy a salir a buscar, donde sea que viva, donde sea que esté escuchando, donde sea que me esté reuniendo, donde sea, si yo comí del pan de vida, no importa los kilómetros, la hora, el día, la lluvia, el calor, el sol, la economía, los dolores. Si uno comió del pan de vida, no se puede saciar con otra cosa. No se puede saciar de otra cosa. Por eso nosotros, más allá de los dolores que son genuinos, le recordamos a nuestra alma, pero hay algo que es más poderoso que esto que me está pasando. Hay algo que es más poderoso, hay una gracia que está por encima de este dolor que me está pasando. Entonces, las declaraciones que Pablo está haciendo, las está haciendo desde una cárcel, ¿no? Yo a veces, no sé si les pasa que a veces se cruzan con TikToks de presos en la cárcel. Que vos decís, che, tiene una mejor tele que yo este loco. ¿Cómo hacen? Vos decís, vive tan... Pero Pablo estaba en una cárcel que no saben lo que era. Chiquitita, frío, por eso él se enfermaba, porque el frío era tremendo, porque, bueno, yo soy fóbico de las ratas, dicen que lleno de rata con poca comida. Él estaba en ese lugar y él les está diciendo a ellos, hermanos, no es su condición, es la convicción del fundamento de la obra de Cristo en ustedes. No lo estaba diciendo desde la isla Canarias, él lo estaba diciendo desde una cárcel, sabiendo que lo que se venía a él era que lo iban a matar. Entonces, él lo habla desde el abandono. ¿Saben cómo lo habían abandonado todas las personas que habían estado en la obra con él? Toda su familia, toda la gente con la que él había crecido. Él estaba abandonado, pero él está diciendo esto, hermanos, no se trata de una condición, estamos hablando de la convicción que tenemos en Jesucristo. Ahora, ¿será que tal vez nuestras decisiones las tomamos desde nuestra condición, pero no las tomamos de nuestras convicciones que tenemos en Cristo? Como presos de su verdad, como presos de su causa, como presos de su señorío. Porque ¿cuál es el hambre correcta? ¿Cuál es el hambre incorrecta? Porque ¿qué hablas en la condición que te toca? Porque cuando una persona está en una condición adversa, lo que habla en esa condición adversa determina el pan que estuvo comiendo durante todo este tiempo. Determina en lo que ha sido perseverado en todo este tiempo. Ahora, toda esa mentira que uno puede comer, que es parecido al pan, se combate con obediencia. Se combate con contemplar la hermosura de su santidad. Y hermanos, no hablamos de decir frases bonitas, ni alineadas. No, porque Juan dice, si ustedes dicen que son esto, pero no hacen esto, son mentirosos, ¿eh? Miren que si dicen ustedes todas las frases que puedan decir, pero no viven esto, el amor de Dios no está en ustedes. Ojo, les dice, ¿eh? Entonces, no solamente digan, le está diciendo, ustedes confiesen, porque hay una diferencia entre decir y confesar. Decir significa hablar, expresar, declarar con palabras, la palabra lego. Es decir, repetir, un loro básicamente, ¿no?
Vos podés decir. Ahora la palabra confesar es homologeo, que significa decir lo mismo que el otro. Es estar de acuerdo con Dios, es estar de acuerdo con lo que el otro está diciendo. Y si la palabra de Dios ha sido direccionada a nosotros nos ponemos de acuerdo en lo que Dios ha dicho con nosotros. Y esa es nuestra confesión, esa es la limpieza, ese es el camino de empezar a saciar el hambre, es el poder ponerse de acuerdo con Dios. Eso es redirigir el hambre. ¿Cómo como el pan de vida? No es leyendo más la Biblia, no es diciendo más veces Dios te bendiga a la gente y no, hermanos, es primeramente poniéndote de acuerdo con Dios. Ponete de acuerdo lo que Dios ha dicho de vos. Y viví conforme, estando firmes y constantes de que esta victoria, dice Pablo, ha sido dada para siempre. Porque una sola cosa van a empezar a pedir. Habitar en Él y que Él los habite y poder contemplar la hermosura de su santidad. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. No está diciendo si decimos a todo el mundo que hicimos de malo. No, dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No está diciendo pónganse más las pilas, dale, pónganse el arma un poquito más temprano. No, dice, no está diciendo prometan no fallar más, prometan ser más buenitos. No, está diciendo confiesen, pónganse de acuerdo con Dios. Cuando ustedes fallan, el que es justo, fiel para perdonarlos, para limpiarlos, pónganse de acuerdo con Él. Él les dijo lo que son, Él les dijo dónde los está llevando. El que comenzó la buena obra en ustedes va a ser fiel en completarla. Pónganse de acuerdo con Él. Si Él les dijo a ustedes que le está dando el pan de vida, el pan que ha descendido del cielo, y si lo comen nunca más van a tener hambre, pónganse de acuerdo con Él. Hermanos, confesar no es repetir los pecados cometidos. Es decir, Padre, me pongo de acuerdo con vos. Padre, esto no me representa. ¿Por qué? Porque todas nuestras confesiones, lo que vos te quieras poner de acuerdo con Dios, va a estar atado a tus convicciones de la vida, a lo que vos quieras dejar y a lo que no quieras dejar. A lo que vos quieras decir y a lo que no quieras decir, a lo que quieras morir y a lo que no quieras morir. Porque yo no me quiero poner de acuerdo con Dios en algo que yo no quiero soltar. Pero las Escrituras está diciendo, confiesen, pónganse de acuerdo con Dios. Pónganse de acuerdo con Dios, porque Él va a ser fiel y justo para perdonarlos, para limpiarlos, para poder ingresarlos en este proceso de perfección hasta el último día, hasta el día del Señor, hasta el día de la luz. Entonces, no podemos permitir, iglesia, que esta hambre errónea se convierta en nuestra realidad espiritual. No podemos permitir seguir edificando una iglesia con un hambre errónea. No podemos permitir construir nuestras casas, nuestras familias con un hambre errónea, formar matrimonios con un hambre errónea. No podemos permitirnos, hermanos. No podemos permitir seguir viviendo nuestra vida sin estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Ahora, a Dios, cuando uno va madurando y va tomando responsabilidades, se está dando cuenta que a Dios no le interesa explicarte lo que te está pasando en la vida, ¿no? Uno dice, Señor, explícame, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿No? ¿Qué? Y cuando uno se va dando cuenta que al Señor no le interesa explicarte eso. Lo que sí le interesa es revelarte el propósito eterno. Y que desde el propósito eterno lo puedas vencer todo lo que te está ocurriendo. Entonces, el propósito explica todo. Esta unión que nos ha dado Cristo explica todo lo que nos pasa en la vida. Explica todo cómo confrontarlo, cuál es el objetivo, dónde nos está llevando, cómo abordarlo, cómo pasar las tormentas, los días de calma, los días de guerra, los días de paz, los días de llanto, los días de risa. Entonces, sin entendimiento del propósito, siempre va a haber cuestionamiento del proceso. Sin entendimiento del propósito eterno, siempre va a haber cuestionamiento del proceso. Ahora, con entendimiento de propósito, se obedece y se abraza el proceso. Uno empieza a entender cómo la obra de Jesucristo empieza a ser firme, viva, eficaz.
cómo uno empieza a entenderse establecido en la verdad. Porque cuando uno aprueba, pasa la prueba y no se repite más la prueba porque la aprobó. De repente empieza a decir, ok, fui establecido en esta verdad. Entonces, el error no te define. Que vos te confundas en la vida no te va a definir. Pero el hambre que tengas por lo eterno o lo terrenal sí te va a definir. Lo que te define es tu hambre. El error no, ni los aciertos. Lo que sí te define es el hambre que tenés. ¿De qué tipo de comida? David en el Salmo 34, me encanta esa faceta de David ahí en la cueva, escondido, ¿no? Con miedo que aparezca alguien a reventarlo todo el tiempo. Él estaba, el rey buscándolo, todo lo que estaba pasando alrededor. Y él en esa cueva, él era una pseudo víctima de la injusticia humana. Él dice, bendeciré al Señor en el Salmo 34. ¿Saben cuándo? En todo tiempo. Estaba en una cueva. Dijo, pero esta no es mi realidad. Las cuevas pasan como los palacios pasan, ¿eh? El llanto pasa como las risas pasan. Pero Él no pasará jamás. Su palabra permanece. Y si Él es el permanece, nosotros permanecemos en Él. Todo pasa, ¿eh? Todo pasa. Capaz hay muchos que están pasando hoy por situaciones de dolor, de injusticia, de crisis. Pero el Espíritu Santo te vuelve a recordar. Todo pasa. Todo es pasajero. Todo es como la bruma en el campo. Pero el que está en mí no morirá jamás, pero va a permanecer para siempre. Entonces David está diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo, ahora en esta cueva. ¿Saben por qué? Porque David entendía un propósito eterno. Él dijo, yo soy preso de un plan divino. Él no eligió, él obedeció. Él estaba cuidando ovejas, siendo un pibe que le tocó estar ahí, que la familia no lo quería, que la familia lo rechazaba. Pero él de repente se encuentra dentro de un plan divino. Y encima que ese plan divino aparece, se activa, él termina en una cueva. Y dice, pero ¿cómo? Por un plan divino yo termino acá. Entonces dijo, no, voy a acomodar mi conciencia. Voy a bendecirlo en todo tiempo. No lo voy a bendecir en una reunión de domingo, sino en mi confesión de mi día a día. En mi ponerme de acuerdo con Él todos los días. Esta cueva es para refugiarme ahora se va a convertir en una parte de expresión, de adoración, de alabanza, de gratitud, de amor, de honra hacia el Padre. Entonces la convicción está basado en lo que conoces de Dios. ¿Por qué? Porque Dios gobierna sobre las condiciones. Pensá esto, la condición siempre te hace sentir por debajo. Siempre, ¿eh? Siempre uno está abajo de las condiciones. Llega un problema y te hace sentir por debajo siempre de ese problema. Hasta que no lo resuelvas, ese problema tiene un gobierno sobre vos. Vos siempre estás por debajo. No hay manera. Hasta que lo resuelvas, y no te quiero pinchar el globo, pero va a venir otro problema mañana, porque la vida es así. Pero siempre uno está por abajo. Pero la posición te hace estar por encima. Nosotros estamos, hermanos, ¿saben dónde estamos nosotros en este momento? Sentados juntamente con Él en lugares celestiales. La posición en Cristo no es estar por encima. Por eso es más importante entender la posición en Cristo y no la condición que estamos pasando. Porque esta condición va a pasar. Pero la podemos pasar por debajo o la podemos pasar siendo conscientes del trono de lugares celestes. Hermanos, la condición, esto se lo digo al que lo esté pasando, la condición que estás pasando tiene fecha de vencimiento, pero la posición en Cristo es eterna.
La condición que estás pasando tiene fecha de vencimiento, pero el ser un entendido de la posición y la posesión en Cristo es eterno, no se va a mover. La canción de Kiosco dice, no es la condición, es la decisión. Es la decisión de ponerme de acuerdo con Él. La confesión, el homologeo. Yo me pongo de acuerdo con lo que Dios dijo. Por eso Pablo lo dice de esta forma, dice, hey, tenemos un tesoro en vaso de barro. ¿Qué está diciendo? Si no hay tesoro, solamente seríamos vaso de barro. No somos nada, ¿eh? Si no estuviera Cristo en nosotros no seríamos nada. ¿Escuchaste, Damián? Nada. Pero ¿qué es lo que nos da el valor? El tesoro que está dentro del barro, ¿o no? El tesoro que está adentro de ese vaso de barro que somos nosotros es lo que te da el valor, es lo que da el valor a lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Para que la excelencia, el poder y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, más no que angustiados. Acá está. Que estamos atribulados en todo, más no angustiados. Justo lo hablábamos acá con mi tía. ¿Qué te está diciendo los atribulados? Vos podés pasar por lo inevitable. Vas a pasar por lo inevitable. Y no siempre es el diablo. Son circunstancias que pueden ocurrir en la vida. Pero el atribulado es una circunstancia. Pero el angustiado es un estado. La angustia es un estado. Entonces, el angustiado está inseguro del futuro, está inconforme de su presente. La angustia da hambre terrenal y al mismo tiempo quita perspectiva eterna. Uno vive en una angustia, pero no puede entender el gozo de la salvación, porque vive en un estado de angustia. Entonces no puede ver nada de lo que le está ocurriendo desde la perspectiva eterna. Sí, pero Pablo está diciendo, ¿podemos estar pasando dolores circunstanciales? Sí, pero este no es nuestro siempre. Este no es nuestro estado. Nosotros estamos firmes y constantes en la victoria. Pablo sigue recalcando esta verdad, porque Dios lo hace por la causa que está en vos. ¿Saben cuál es la causa que está en nosotros? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios lo hace por amor a su Hijo que nos habita, hermanos. Dios lo hace por el amor a su Hijo que nos habita. Por eso el Padre está diciendo, ustedes pueden estar golpeados, créanme, pero ese no va a ser su estado de siempre. En apuros. Quiero ver si están poniendo la misma traducción, por eso voy como mirando para atrás. En apuros, sí, mas no desesperados. En apuros, mas no desesperados. La desesperación, hermanos, te hace tomar decisiones incorrectas. Cuando estás apurado y entras a tu casa, se te cae un vaso, se te cae todo, salís corriendo, porque cuando estás en apuro, estás desesperado, no importa lo que se rompa todo, necesito cumplir esto y ya está. Pero después cuando volvés a tu casa te querés matar, rompiste todo, perdiste cosas. Como cuando estás corriendo por los trámites, que pagás de más porque necesitas que te lo resuelvan, pero si hubieses hecho prolijo, lo hubieses hecho ordenado, nada de eso hubiese pasado, no te hubieses peleado con nadie, terminás chocando seguramente por ahí. Y la desesperación te hace generar totalmente decisiones incorrectas. Pero nuestras decisiones no pueden estar basadas en una desesperación, hermanos. Nuestras decisiones están basadas bajo la obra de Jesucristo, bajo nuestro fundamento, bajo el pan de vida, bajo nuestra perseverancia, de la convicción que tenemos en Él. Versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados. Para un montón de gente que ha nacido abandonada en su vida.
Mucha gente. Miren, el Pablo esto lo escribe, como decíamos recién, pasándola mal. Pasándola mal. Pero él recuerda la causa. Sé quién me llamó. Yo sé quién me llamó. Yo sé de quién es la causa. Sé en quién creo. Sé en quién creo. Porque sé que Dios no te pide algo que no te haya dado antes. Porque todo proviene de Él. Y dice las Escrituras, al final, derribados, pero no destruidos. Vamos viendo cómo el Espíritu empieza a traer conciencia de la perspectiva de la unión. Constantemente, el entendimiento de esta unión del pacto nos permite entender nuestra verdadera realidad. ¿Cuál es el pan terrenal y cuál es el pan eterno? ¿Cuál es nuestra realidad terrenal y cuál es nuestra realidad eterna? Constantemente Pablo diciendo esto, pero no esto. Hay cosas que tienen fecha de vencimiento, pero hay cosas que se empiezan a hacer eternas. Entonces dice, derribados, pero no destruidos. Vos podés chocar el auto y romper una óptica. Bueno, Luchito, no significa que no arranca más el auto. Se rompió una óptica. Nada más. Entonces, a veces uno piensa que por un problema que me pasó en la vida, uno se va a morir y la iglesia está creada por Satanás y que esto, que lo otro. Y de repente esa óptica pareciese que empieza a estar conectada directamente con el motor. ¿No? Entonces, el Dios de toda gracia te empieza a recuperar. Te empieza a ver desde la perspectiva de lo eterno. El Dios de toda gracia te recupera, te perfecciona, te reafirma y te establece en esta verdad. Hay un llamado eterno, hermanos, que garantiza victoria. Hay un llamado eterno que garantiza victoria en Él. Aunque estés medio chocado, aunque tengas la óptica rota, aunque no hayas pasado la BTV, el Señor está diciendo, hey, está chocado, pero no está fundido, ¿eh? Vení, yo lo hago todo nuevo. Yo lo hago todo nuevo. Esta es la perspectiva. No vamos a emparchar la óptica, lo vamos a hacer todo nuevo. Vas a manejar bajo mis convicciones, vas a manejar bajo mi diseño. Porque a mí me encanta. 7 veces, dice la Escritura, podés caer. Pero el que te llamó, se levanta 7 veces. He acabado la carrera. Y no la carrera conmigo, su carrera. La carrera que Él me llamó. Hoy tenemos Santa Cena, si pueden pasar los músicos. Y si me pueden traer los símbolos de la cena, si se pueden entregar los símbolos en este momento. Les cambié un poco la... Mientras preparan el pan, recuerden que el pan que es todo sin gluten. ¿Sí? Todo el que necesite. Bueno, este no es el verdadero pan, entonces todavía. Pero el vino sí. Así los niños pueden tomar y no se van tambaleando. ¿Sí? ¿Es así? Miriam, ¿era por eso? Le hicieron un control de alcoholemia en Real Kids a un par y no pasaron después de tomar la Santa Cena. No, bueno, recuerden, no tiene alcohol y el que necesita es sin gluten, levante la mano y cuando estén pasando se lo depositan. Juan 6:26 dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que permanece.
la cual el Hijo del Hombre les dará. Por eso Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca más tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El pueblo venía y seguía a Jesús por los panes y por los peces, por lo material, pero Él los empieza a invitar a disfrutar otro tipo de hambre. Él les empieza a decir, yo no estoy reprimiendo que ustedes tienen hambre. No los estoy retando porque tienen hambre. Les estoy redirigiendo el hambre. Les estoy diciendo, ahora el hambre que ustedes creen que van a saciar con eso no es ahí, es acá. Cristo redirige el hambre de la humanidad. Por eso Él dice, yo no está diciendo no tengas hambre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el pan de vida. El que tenga hambre, que coma de mí. Hermano, el que tenga hambre, hoy puede comer de Él. Y el que come de Él puede ser saciado eternamente. No hay tanta vuelta doctrinal. El que hoy puede decir, yo soy consciente de lo que Dios ha depositado en mi vida. Yo soy consciente de que si como del pan de vida, que si yo me rindo a mí mismo, si yo veo la cruz y lo digo, yo estaba juntamente con Él en ese lugar. Si yo hoy, en esta mañana, puedo verme juntamente crucificado, juntamente sepultado y juntamente resucitado, créame, hermano, vamos a entrar en un proceso de firmeza, de formación de Cristo, de entendimiento, de empezar a redirigir el hambre, a redirigir el hambre. Y vamos a ver cómo va a ir cambiando la dieta de nuestra vida. Van a ver cómo van a ir a sentarse a mesas y van a decir, esto no, esto sí. Cuando antes era todo. Yo tengo un perro que se llama Manteca, bulldog, bastante rechonchón, y cada la gente viene con las bolsas de comida, si tiene un queso o un pedazo de carne, le da de abajo y quiere afanarle la comida a la gente. Le hace una servilleta, lo come, un auricular, cualquier cosa que le quieras dar, él lo va a comer porque tiene hambre. Ahora que probó un alimento que le dimos, lo selecciona. Dijo, no, ahora entendí cuál es la comida que tengo que comer y la que no tengo que comer. Lo entiende un perro. Pero cuando una persona en la vida, en la alimentación de la vida, empieza a darse cuenta de lo que lo sacia, hermanos, de lo que lo salva, de lo que lo forma, lo que lo hace caminar, de lo que lo hace edificar, construir, ver un futuro, ver fruto. Empieza a elegir, no deja los autoatentados. Por eso le decían, Jesús, acá te siguen porque tienen hambre, pero dijo, miren, denle de comer para que se den cuenta que van a volver a tener hambre y puedan verme a mí como el pan de vida. Entonces, el lenguaje, hermanos, el lenguaje del humano es el hambre, es la necesidad, porque fuimos creados para necesitar y ser saciados, pero en Él se encuentra toda plenitud. Créanme que en esta mañana, al igual que Jesús en el monte, no vinimos a llenar estómagos, no vinimos a llenar cabezas, vinimos a ser llenos por Él, llenos por su Espíritu. ¿Está el pan ahí ya? ¿Tienen todos? ¿Todos tienen? ¿A alguien le falta? Si a alguien le falta, levante la mano. Ahí, mira, ahí le falta uno. Si no veo mal. Ahí el mozo. ¿Qué va pasando con la... Il conto. Bueno, van a estar pasando los hermanos. Pero los demás tienen. Los invito a ponerse de pie. Los invito a ponerse de pie. Recuerden, si no tienen todavía y ven pasar uno de los hermanos por el costado, por favor pídanle. Le damos un segundito más. Bueno, ahí están para la Santa Cena en la iglesia, así que bueno. Qué bueno, ¿no? La predicación de Se Valiendo lo puede buscar en la semana, usted lo puede buscar en la semana, y bueno, está bueno, ya están terminando, así que ya están terminando para la Santa Cena y tenemos que
que ver que está medio, ¿qué pasa? Está acoplando ahí. Bueno, nos vamos yendo nosotros también, ya son las 2:30, se fue de tema, y ahora un rato más con la Santa Cena que van a cantar y todo eso. Usted, si lo quiere volver a escuchar la predicación, lo puede escuchar en Real Ciudadela, que en la semana ya va a estar. Ya va a estar. Los que quieren quedar, se quieren quedar en la aplicación, lo pueden hacer un rato más con buena música. Estamos en www.sobrenatural.onlineradio.ar. El WhatsApp es el 11 38 66 96 06. Y bueno, gracias a los que estuvieron por ahí en la página Facebook, ahora vamos a bajar el video y lo vamos a compartir en YouTube también. Y bueno, a los que están en TikTok, gracias como siempre, espero que les haya gustado el mensaje de salvación. Y bueno, vamos estar mañana como siempre a las 9 de la mañana comenzamos www.sobrenatural.onlineradio.ar y después nos busca en Facebook o en YouTube o en TikTok, que estamos en vivos también, Así que bueno, los saludamos a todos con la paz de Dios. Que pasen lindo este domingo, que lo terminen lindo y que comiencen mañana una buena semana. Toda la bendición para todos y gracias por estar ahí. Bendiciones para todos. Tú eres Dios sobre el mar. Holy night, tu belleza quiero ver. Cada estrella en el cielo canta gloria a tu poder. Poderoso, poderoso, desde el alba hasta el ocaso.